Seguimos con el ciclo de entrevista de La Casa está en orden y hoy tenemos en la mesa al arquitecto Sergio Bresique. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Cintia, ¿todo muy bien vos? Sos actualmente director general de arquitectura. De la provincia, así es. ¿Cuáles son las obras en las que se encarga este organismo gubernamental? En la actualidad hoy estamos trabajando en las distintas prioridades que van surgiendo de la demanda de la gente, ¿sí? De las distintas localidades que van acercando a los intendentes y los intendentes van elevando al Ejecutivo y el Ejecutivo nos acerca a nosotros esas inquietudes. Tenemos obras en cuanto es polideportivo, como el de Irigoyen, el de Tarumá, el de Corpus, el de Concepción, el de San Javier, el Instituto del Deporte acá en el centro de la ciudad de Posadas, en escuelas. Estuvimos trabajando muy fuertemente en el BOP 113 de San Vicente, en una escuela muy grande de Wanda. Estamos trabajando en la canalización en la tercera etapa ya, porque las dos anteriores fueron inauguradas, del Arroyo de San Pedro, ¿sí? Una obra muy pero muy interesante en el norte de la provincia. Después tenemos obras de múltiples condiciones en cuanto a espacios urbanos como plazas y demás. También estamos trabajando fuerte ahora en un proyecto, sí, que pronto seguramente podremos mostrar, que es la puesta en valor del centro de convenciones de la ciudad de Posadas. Cuesta planificar en un contexto donde obviamente el gobierno nacional no prioriza tanto la obra pública. La institución que hoy me toca presidir de alguna manera siempre se manejó con recursos propios, sea con recursos provinciales y demás. Claro está el contexto nacional y todo lo que esto significa en cuanto a llevar al país a un déficit cero, sin lugar a dudas también que repercute en los presupuestos que ya estaban aprobados de las provincias y a la vez dentro de eso de cada una de las instituciones que conforman el presupuesto provincial. Bienvenidos sean los desafíos, y siempre y cuando cada institución, en este caso la Dirección de Arquitectura, tenga bien en claro cuáles son las prioridades, que las mismas zonas acercadas por los intendentes, se puede planificar y se puede planificar muy bien. Venís del sector privado, fuiste presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, y de ese sector privado, ¿cuál es tu mayor aporte hacia la nueva gestión pública que venís llevando hace 2 años? Sí, bien vos decís, yo vengo del sector privado, pertenezco a una empresa familiar de más de 45 años ya, a la vez soy de profesión arquitecto, siempre vinculado al mundo de la construcción, y bien vos decís también, me tocó presidir la Cámara de Comercio, fueron por ahí en los 2 años más críticos, que fueron los 2 años de la pandemia justamente. Y lo más interesante no es solamente lo que uno puede aportar de manera individual o profesional, en este caso en la dirección de arquitectura, sino es el vínculo, ¿sí?, que se generan a través de la visión pública y a través de la visión privada. Es necesario ese vínculo. Uno también no solamente aporta al sector público viniendo del privado, sino que uno también se lleva un montón de enseñanza del sector público hacia el privado, porque las escalas son diferentes. Por ahí el gran aporte es que uno en el privado es mucho más ejecutivo por una cuestión de que la empresa es de uno. Depende de vos, claro. Claro, entonces uno siempre, los tiempos son más acotados en la toma de decisiones, y por ahí eso es lo más interesante que uno puede acercar a la función pública. Pero de la función pública también uno aprende un montón ¿Qué de aprendiste, por ejemplo? el manejo de escala, lo principal, ¿no? Porque uno por ahí dentro de su empresa, la escala de los problemas parecían que era de una magnitud enorme. Sin embargo, cuando venís de este lado te das cuenta que realmente los problemas más grandes están de este lado, y que es necesario el diálogo, y que es necesario a veces todos esos trámites que uno, a veces estando del otro lado, terminaba criticando o lo engloba todo entre paréntesis en la famosa burocracia. Entonces aprendés que es necesario a veces ese tipo de mecanismo, sobre todo cuando vos manejás recursos, en este caso, que es tuyo, ¿no? Porque Claro. es del ciudadano, no es nuestro. Entonces la responsabilidad ahí también es mucho mayor. Entonces, considera que no es lo mismo gestionar una empresa que es gestionar un Estado, en este caso. Claramente, ¿no? Provincial. No, porque lo que vos producís como empresario o como profesional y demás es tuyo. Y lo que vos administrás desde la función pública es de los ciudadanos. Esa es la primera gran diferencia. Entonces, nunca te podés equivocar. Aparte, las prioridades no son tuyas, las prioridades son las del vecino. Por eso está muy en claro que si estamos realizando la escuela de Wanda es porque la intendenta de esa localidad demanda esa escuela, porque ve un crecimiento demográfico. No es un capricho, por decirlo de alguna manera, o una decisión tomada desde la dirección de arquitectura.
la decisión que vos podés tomar es en el orden de prioridades de acuerdo a los recursos que vas teniendo, pero vienen las prioridades por parte de las necesidades de la gente. Según tu opinión, ¿cuáles son las obras que más aportan en sentido de infraestructura a la economía del conocimiento en Misiones? ¿Cómo es tu pregunta, perdón? No, tiene que ver más que nada cuáles son las obras emblemáticas, si se quiere, que dependieron de tu dirección y que contribuyeron a lo que es la economía del conocimiento. Mira, lo que pasa es que la economía del conocimiento, así necesita de absolutamente todas las demás obras que son complementarias a eso para que se pueda desarrollar. Es muy interesante lo que estamos haciendo con el rescate de la usina, ¿no? Bien. Como edificio patrimonial, pero también es muy importante, como reciente nombraba, el BOP 113 de San Vicente. ¿Por qué? Porque vos estás sentando las bases para que un chico vaya de 4 a 11 años al sistema primario, después vaya al secundario y después pueda acceder a eso. Entonces, desde ese aporte es necesario, pero también es necesario la infraestructura, es necesario los espacios públicos como una plaza y demás para que la sociedad interactúe y a la vez ahí exista cierto intercambio o, si se quiere, el conocimiento sobre qué se puede hacer a través de la economía del conocimiento. Entonces, a veces desde las direcciones, en este caso de arquitectura, lo que vos haces, generás un montón de espacios a través de los cuales la sociedad se puede encontrar, se puede desarrollar y después viene la sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento, como lo decís vos. ¿Sentís también, volviendo a una cuestión más personal, tiene que ver con tu función como empresario, sentís que la visión de ese sector comercial, industrial, de Misiones, vos acercás al Estado de alguna forma? ¿Sos un articulador, si se quiere, entre lo público y lo privado? ¿Te sentís como tal? Claro, siempre y cuando tengas las capacidades de diálogo, siempre lo sos. A mí me toca ese rol a veces, soy muy dialoguista, hablo con absolutamente todas las personas que puedo hablar, ya sea desde el sector público político al sector empresario, profesional. Y claro que uno termina siendo un nexo y termina a veces acercando ideas, acercando propuestas o a veces dando a conocer ideas y dando a conocer propuestas que depende de a dónde traigas cada una de las cosas, pero sin lugar a dudas que ser articulador en este momento es una de las grandes tareas, sobre todo de los funcionarios públicos. Claro. También teniendo en cuenta que hay una agenda en Argentina que está tendiendo, si se quiere, hacia a la derecha, ¿no? Más liberal. ¿Considerás que es difícil sumar chicos a la política con esa visión que también vienen también de la situación del lado de los comerciantes, los empresarios? ¿Resulta difícil? No, porque, a ver, el sumarse a la política o vincularse a la política es una decisión individual particular de cada uno de los ciudadanos. Después podrán ser profesionales, empresarios, deportistas y demás. No tiene que ver mucho si hay una tendencia de izquierda, una tendencia de derecha, si hoy somos liberales y mañana somos conservadores y demás. Son decisiones individuales. Por supuesto que a veces, cuando tenés este cambio tan marcado como pasó en cuanto a las ideologías que nos gobiernan a nivel nacional, se nota por ahí una nueva oleada porque se acercan los libertarios, porque venimos de hace 20 años de otro tipo de sistema, ¿no? Pero no son condicionantes. Creo que si uno tiene la vocación, la inquietud, es inquieto, los espacios están abiertos. A mí la renovación siempre me abrió, me invitó a participar, me dio un lugar y me hizo tomar decisiones automáticamente, o sea que los lugares son para hacerse uso, ¿no? De eso. ¿Qué te convenció a vos ser parte, digamos, de este proyecto político? Justamente eso, sería que estaba llamado, en el buen sentido, invitado es la palabra que corresponde, a hacerme cargo de una dirección de arquitectura y a tomar decisiones automáticamente, no es un lugar que te invita para algún relleno o algo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la invitación, la verdad que fue espectacular. ¿Te definís neo o blend? Ambos. Ambos. Claro, porque neo tiene que ver con una cuestión generacional. Bien. Sí, que tampoco tiene que ver con la edad, sino con qué tan nuevo podés ser en cuanto a tu vinculación con la política. Perfecto. Y el blend tiene que ver con una comunión o con un lugar a donde nos invitan a las distintas corrientes ideológicas y a la cual nadie te dice que renuncies. O sea, si venís siendo peronista, para ser blend no tenés que dejar de ser peronista. Si sos libertario y venís a formar parte del blend, no tenés que dejar de ser libertario, porque justamente el blend es la comunión de todo eso, ¿no? Si cada uno tendría que dejar de ser eso, no transformaría todo en un Malbec, no sé, claro. Ya que estamos con el tema del vino, pero se entiende ese Sí. concepto. Bien. Entonces, ahí somos neo-blend,
Bien. Y ese blend que vos decís, ¿cuál sería tu orientación política dentro de ese blend? Claramente libertario. Libertario. Claro, sí, vengo y siempre, y se pueden ver, aquellos que tengan duda o algo, todas las entrevistas que me han hecho como empresario y demás, claramente soy mucho más libertario que otra cosa, ¿no? Yo celebro la apertura de la economía, siempre digo, los vikingos que tanto miramos las series, Sí. hacía cientos de años surcaban los mares para tratar de intercambiar sus productos y nosotros estábamos en pleno siglo XXI, la economía del conocimiento y todo lo más, con una economía cerrada sería. Claro. Entonces, desde ese punto que puede ser la base de cualquier discusión, podemos hablar de lo que vos quieras, sin problema. ¿Qué pensás, ya que estamos hablando de esto, Sí. qué pensás de la agenda woke? ¿Cómo? De la agenda woke. ¿A qué te referís con eso? A ver. Viste que hay un tema de discusión que también lo trajo Milei básicamente, lo Sí. incorpora en la agenda más allá, pero con una visión mirando hacia el mundo, ¿no? O sea, Sí, pero definime bien eso o puntualizame Dale. bien tu pregunta. La Porque agenda si no, woke, sí. las generalidades a veces te llevan a y los equivocación. clips y los clips también te pueden. Exacto. Perdón que te interrumpa en tu No, programa. pero está bueno pero- porque justamente también sucede que mucha gente le cuesta definir qué es una agenda woke Sí. y también es eso de decir, bueno, ¿qué lugar me pongo frente a esta agenda? La agenda woke viene también del verbo que era wake, que despertar, que hablaba sobre sociedades que se sentían fuera, digamos, del sistema, que no tenían sus derechos adquiridos o reconocidos, que comenzaron a trabajar, más que ya en el comienzo de 2000, a que sean reincorporados en el sistema y que se le dio más derechos y se le dio más visibilización. Se habla de las minorías, se habla más también de las mujeres. Algunos hablan de la agenda woke como algo más progresista, ¿no? Milei habla mucho, tiene que ver con digamos, las minorías de identidad de género, tiene que ver con las religiones, tiene que ver también con los migrantes, las mujeres. Esa posición, digamos, que tiene de volver si se quiere rediscutir temas de la agenda a nivel nacional, porque antes, si se quiere, con el kirchnerismo se volvió a tomar o se pudo fundar esta agenda. Hoy Milei como dice, no, vamos a volver a darle prioridad a la mayoría, ¿no? En el sentido de los derechos de la gente que estaba en la mayoría y que se sintió de golpe sin derechos o sin reconocimiento. ¿Qué pensás sobre eso? Me hiciste una pregunta de 5 minutos. Bueno, vamos por partes. No, vos me pidiste que explique, digamos, qué es la agenda woke. Me parece perfecto. Lo que pasa es que acá vamos a las interpretaciones. Sí. ¿Sí? Yo creo que Milei lo que interpreta o la agenda que él pone tiene que ver mucho con respecto a las respuestas económicas que dio el gobierno a esas minorías y en cómo hizo política usando a esas minorías a través de la economía. Entonces, a veces no hay que confundir con sacar derechos a las minorías cuando alguien te dice que te va a quitar subsidios. Quitar subsidios no es quitar derechos. Sí, porque entonces yo mañana, no sé, me puedo levantar creyéndome Brad Pitt y voy a exigir como chiste lo digo, voy a exigir un subsidio, por eso no. El presidente no se va a meter contra mi posibilidad de creerme Brad Pitt. Ahora, hacete cargo vos, Bien. si querés vivir creyéndote Brad Pitt. ¿Se entiende o no? Sí, entiendo. Entonces creo que por ahí va, y lo que sí yo considero es que la sociedad está muy politizada en eso, y la política le mete en un barro, sería que es muy difícil de salir en ese tipo de discusiones. Hoy ya la sociedad ya acepta a cada uno con sus tendencias ideológicas, con sus tendencias sexuales, con sus tendencias religiosas y demás, y no necesita de la política como un mediador para esas relaciones sociales. Sí creo que el gobierno anterior hizo un mal uso de eso, y Bien. sí creo también que determinadas minorías se dejaron usar. Creo que hoy eso entra, y bueno, hoy cualquier cosa ofende y cualquier cosa es buena para hacer una marcha, ¿sí? Entonces, la última marcha que se hizo en contra del discurso de Davos y todo lo más, Sí. un poquito viene a englobar todo lo que vos me acabás de preguntar. Y claramente cuando uno mira las encuestas, no prenden la sociedad. Bien. Con lo cual yo no estoy diciendo que está mal que esa gente se vaya a manifestar y todo lo demás. Lo que estoy diciendo es que la sociedad ya no lo toma como un tema de agenda porque ya lo toma como algo saldado. Ya está, ya lo discutimos, ya es tu derecho, está perfecto. Listo, sería. Lo que a vos te tiene que importar es cómo tu vecino te ve, como tu ciudadano que está acá te acepta, no como un presidente o un expresidente se para atrás de un atril a hablar, ¿no? Volvemos. Es mi posición, No, no, aclaro. claro, esto es mi visión. está bueno porque también contribuye, si quiere, al debate y eso está bueno. Más también pensando en lo que pasó en el Congreso Nacional, que también se vio también la situación donde
si bien hay un discurso del presidente que es fundamentalmente económico, ¿Estamos hablando de lo que pasó el sábado? sí, Sí. tiene que ver también con esto también de que vos decís, ¿no? La gente también se cansa de eso, de las peleas, de la política, las discusiones entre legisladores que no contribuyen, si se quiere, a... Hay un segmento de solucionar. la sociedad que le encanta la política del espectáculo, Sí. eso está claro, y hay ciertos políticos que si no hacen espectáculo no tienen micrófono, eso Bien. también está re claro, y hay otros políticos que si no lo escuchás hablando en los grandes programas de televisión, contando conocés. chistes, tampoco lo conoces a través de sus grandes aportes o ideas que hicieron a través de la política. Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de eso claramente hay un sector de la sociedad que lo consume y después hay un sector político que da ese consumo. Yo creo que eso no tiene que opacar los grandes lineamientos de la política nacional, estés o no estés de acuerdo, y la gente que es objetiva en cuanto a la política se queda con eso. Después cada uno hará sus propias conclusiones, pero mientras la sociedad lo consuma, la política del espectáculo va a estar ahí, ¿no? ¿Qué pensás de la política en el campo de las redes sociales? Como, digamos, se debate todo o se pone temas también, o sea, el presidente toma también temas de las redes sociales. Mira, en eso puedo decir que soy una especie rara, para no decir un bicho raro, en cuanto mis redes sociales no son políticas, no uso mis redes sociales para venderme como política o para contar lo que hago como político, ¿sí? Yo creo todavía en las acciones individuales y en los hechos que te pueden consagrar o en este tipo de entrevistas a través de las cuales podemos profundizar un poquito más las ideas. Pero sé también que hay un gran segmento de la sociedad que consume 4 o 5 renglones de un tuit, Claro. que consume todo lo que pasa por detrás, que consume los videos de Instagram y demás. Hay un sector de eso y creo que la política y el presidente demostró que dando o aportando a ese tipo de situaciones se puede ganar unas elecciones, pero hay que tener un equipo como él tenía, hay que ser inteligente y sobre todo muy inteligente para descifrar cuáles son los grandes puntos de esa gran agenda, si se quiere, virtual de la política. Y me parece bien que tome, porque a veces los jóvenes están ahí y ahí está su agenda y ahí están sus temas de discusión y me parece bien que se preste atención Bien. de la política a ese mundo que pasa desde lo virtual. Que todos lo hagan, o algunos que lo hagan y hagan un mal uso, bueno, cada uno Claro. sabrás, ¿no? Pero por eso te digo, lo importante son los equipos técnicos y ser objetivo a la hora también de fijar una agenda a través de para lo virtual o desde lo virtual. O sea que tus redes sociales son personales y te informás ahí a través de eso. No, yo leo muchísimo, soy todavía de abrirlos.com. Ah, bien. Claro, todos los días arranco leyendo 3 diarios nacionales y 2 provinciales, sí o Bien. sí, a libre elección. Y después lo vuelvo a hacer al mediodía y a veces para cerrar el día lo suelo hacer a esta hora para llegar a mi casa Bien. y no consumir periodismo de tele y así poder compartir con mi hija y con mi mujer un poquito más de tiempo. Bueno, pero espero que consumas streaming por lo menos. No, tampoco, ¿Tampoco? perdón. La primera vez que vengo a esto y digo todo un mundo fantástico de entrevistas. No, te invito a que nos sigas a nosotros por lo menos y que la casa está en orden, que nos vas a ver todos los lunes y viernes a las Lo que 8 pasa de es que la noche. también tengo una condición, a ver, la cámara no lo puedo enfocar, pero mirá mis manos, ¿no? Están un poco sucias. Todavía soy de los que trabajan muchísimo, ¿no? Con las manos, con Sí. las máquinas y con todo lo demás en la empresa. Entonces eso me lleva a no estar todo el tiempo pegado con Bien. el teléfono, a consumir. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Entonces eso hace también que un poco te alejes de todo ese mundo virtual. Lo conozco, lo reconozco, leo también de lo que se publica en los medios.com sobre el análisis de la política en redes, por supuesto. Claro. Lo que hizo Trump en Estados Unidos, Bien. las injerencias de un lado y del otro. Uno está al tanto de eso, pero por ahí no pertenece a ese mundo. ¿Qué lees? ¿Libros también o no? Leo muchos libros, sí, bastante. Todo lo que puedo leer y consumir en libros lo hago. ¿Y estás leyendo alguno en particular ahora? Mira, acabo de cerrar un libro que lo veía, que todo el mundo lo leía y digo, yo también lo tengo que leer, que eres El mago del Kremlin. Ah, de Da Empoli. Sí, me encantó, la verdad que uno de los libros políticos que más me gustó. Después suelo leer, un montón sobre coaching. Ah, bien. Sí, Robin Sharma es lo que más me encanta. El libro recomendado, El monje que vendió su Ferrari, para mí es exquisito en cuanto a motivación diaria y todo lo demás. He leído bastante de la nata, leo muchísimo sobre arquitectura, leo algo sobre cosas sociales,
suelo leer algunas novelas que uno mira por ahí y dice, no te podés morir sin leer estos libros. Bueno, entonces te lees Un alquimista, Los 100 años de soledad, bien. claro. Entonces te vas consumiendo y vas tratando de tener... Estar al día, si se quiere, con tendencias. Claro, Sí. tenés que tener un poquito de consumo de eso. Suelo mirar pocas películas, casi nada de series. ¿Considerás, entonces, si leíste El Mago de Kremlin, considerás a Santiago Caputo como uno? Le falta, claramente, sería ver, yo creo que ante la nada que veníamos en cuanto a eso del gobierno anterior, sí, yo soy muy crítico de la gestión de Alberto Fernández, era la nada en cuanto política, objetivos políticos, estrategia, comunicación y demás, ¿no? Que este chico al aparecer hizo una irrupción que se lo llevó por delante a todo el mundo y nadie entendió y de golpe todos se tuvieron que volver a leer. Suelo leer un poquito a Durán Barba, que ahora empieza a decir que es el maestro de Santiago, ¿no? Se anima a decirlo ahora porque parece que ve resultados, pero uno empieza y ve y dice, bueno... Más tibio Durán Barba, si se quiere, porque le asesoró, si se quiere, a Macri en su momento. Y claro, ahora... pero fue el primero también en advertir que Macri se estaba cambiando y hoy es muy crítico de Macri, ¿no? También asesoró un poquito a Cristina en los últimos tiempos, está en todos lados, pero es bueno leerlo. Tiene una columna todos los domingos en Perfil. En Perfil, tal cual. Sí, viste. ¿Extrañás que leo que no miento. No, está bien. ¿Y extrañás a Beatriz Arlo también, que tenía una columna en Perfil? Sí, era mucho más pausada por una cuestión de la edad de ella, sí. He leído bastante sobre ella. Antes ella era muy crítica y traían revistas de papeles, ciertas cosas, sí, lo leía bastante. Me gustaba, era un poquito más ácida. En determinado estaba muy... Punto de vista se llamaba, creo, la revista en papel. Sí, y ella estaba muy marcada por lo que fue la década del 70 y ahí el principio, pero sí, suelo leer todavía a jorgeasís.com. Ah, bien. Claro, no consumo, si se quiere, los viejos de la política, sí, consumo. También. Sí, pero me gusta, porque a veces está bueno la visión de la gente que ya vivió todo, por decirlo de alguna manera, le queda mucho por vivir y ojalá que vivan muchos años, pero... La gente que pasó por todas las etapas y que ve esto, a veces hay una frase de la serie Pablo Escobar que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tal cual. Como país también, ¿no? Entonces digo siempre, yo soy libertario, todo, ojalá que no se cometan errores del pasado en este proceso que arranca y arranca muy bien. Sí, en la macroeconomía, en las variables económicas, arrancó muy bien este año, comercialmente o industrialmente hablando, arranca mucho mejor que el año pasado, con algunos matices de que pinta que va a ser un año bueno. Entonces digo, ojalá que no se equivoquen en algunas cosas y que esto sea para bien. También te quería preguntar, más que nada, ¿quién es tu político a nivel internacional que le estás mirando y decís, bueno, o tomás como referencia? No lo tengo. ¿No tenés? No lo tengo. Sé que Yo te hablo de libertario, me suena, no sé si Trump, ¿no? Ni la de Italia. Claro, Orbán de Hungría, por ejemplo. Ni Boris Johnson, que era de Reino Unido, ni Sarkozy, que era de Francia, sé los nombres, podemos hablar y todo, pero no me referencio en nada de eso. Soy muy nuevo en la política para decir eso y que también sería un error, ¿no? Que estando 2 años y medio involucrado en política, uno ya tenga referentes. No, pero podés como ver cómo piensan o cómo son las políticas. Lo que pasa es que es muy cambiante en nuestros tiempos actuales la política. A ver, hasta hace unos meses atrás nadie se iba a imaginar lo que está pasando hoy o cómo lo están viendo hoy a Ucrania con respecto a Rusia. Claro. ¿No? Y ahora el cambio también de posición de Estados Unidos también. Claro, por eso digo, ¿quién se lo iba a imaginar? Y no hay cuestionamientos internacionales y si lo hay son muy tibios, ¿no? Claro. Entonces uno también a veces cuando empieza a mirar eso dice, uno conoce de toda esta mesa este puntito con respecto a la historia, ¿no? Entonces también hay que saber construir una posición o una postura de acuerdo a lo que uno consume y no porque uno lee grandes cosas o lee mucho y es tendencioso apoyar a Ucrania, salir a apoyar, digo como un ejemplo, ¿no? Claramente yo vengo de raíz ucraniana porque mi mamá es descendiente ucraniana, pero esto lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, si uno no está empapado en el tema, si uno tiene un micrófono adelante, uno tiene que ser muy prudente. Claro. No podés largarte a opinar de todo porque claramente no lo sabes, o por lo menos en mi caso.
Está bueno lo que decís porque muchas veces con el agotamiento social con respecto a los proyectos políticos que ya pasaron, te hablo del kirchnerismo, del peronismo, la gente como que pone en valor al outsider, ¿no? Al que no tuvo experiencia en política, pero también rescatás esto, ¿no? De aquellos que pueden aportar de su visión, su experiencia en la historia. Y Es eso que está es bueno. necesario, sin el aporte, porque no todo lo mal, todo lo pasado es malo, eso Claro. está re claro. Bien. Sí, tampoco es que todo el peronismo fue malo, todo el radicalismo fue bueno, o viceversa. Es mentira eso, Bien. sí. Claramente la gente quería un cambio, sí quería un cambio. El modelo anterior estaba agotado, sí estaba agotado después de 20 años, sí. Terminó en el 2023 con una inflación del 211%, sí, con un Estado recontra intervencionista, con precios cuidados y demás, y vuelvo a decir una inflación del 211%, con un Estado tan grande que era del 45% casi del PBI nacional, ¿sí? El Estado misionero con respecto al Producto Bruto Geográfico, que como es lo provincial, Sí. en comparación de lo nacional, no llega al 15%. Claro. Este presidente quiere llegar al 23% como su objetivo. Claramente estaba detonado por todas las aristas que vos lo quieras atacar. La inseguridad, el narcotráfico. Por donde vos le entres, el modelo anterior estaba agotado. Esta persona, Milei hoy, que es un outsider, que viene de afuera, que fue diputado un año y medio antes que inicie su campaña, claramente tenía muy bien descifrado cuáles eran los puntos, ¿sí? Y era la inflación, era la economía y demás. Y creo que ese objetivo él lo ha cumplido. Bien. ¿Sí? Él dijo que iba a cumplir, que iba a bajar y realmente lo ha hecho. Y para hacerlo tenía que ajustar la economía como lo ajustó y no tuvo miedo. Y esto también vale hacer un poquito de historia. Antes decían la palabra ajuste y parece que la política quedaba, Sí. sí, quedan todo histérico. Esta persona llegó y dijo no hay plata Claro. y la sociedad lo aceptó. Entonces también es cierto que no hay que menospreciar o no hay que tratar de malinterpretar a la sociedad o menospreciar sus conocimientos, sus posturas y demás. Quedó clara que cuando la sociedad quiere un cambio, el cambio se ejecuta, que la sociedad sabe votar, que es madura y sabe muy bien elegir sus prioridades. Este año es un año electoral. Sí, ¿Cuáles vaya son? año. ¿Cuál es tu análisis con respecto a la política nacional en este año que comienza, que se viene, que obviamente Pero, hay un recambio? Pero te vuelvo a preguntar, Sí. sería te repregunto, está mal responder con No, otra pero está bien, pregunta. pero es así el streaming. Pero lo o que sea. pasa es que desde qué punto querés analizar a la política nacional. Y la construcción de la oposición, ¿cómo lo ves a la oposición hoy? Lo que pasa es que la oposición hoy, a ver, hay varios partidos nacionales que hace rato se suben a cualquier tren que lleve a un proceso electoral, ¿sí? El radicalismo como tal, estoy hablando a nivel nacional. Sí, nacional estamos hablando. Hace años que no se puede presentar solo una elección y si se presenta no llega al 5% de los votos, entonces siempre ante cualquier alianza, frente o algo se pone como vagón de cola para ver si puede tener algunas prestaciones más interesantes. El peronismo como tal también está destruido y hay que reconocerlo, no existe. Creo que lo que ha quedado del kirchnerismo ha sido pura y exclusivamente Buenos Aires. Y hoy antes de venir acá leía que si iba un mano a mano Milei contra Cristina, Cristina solamente le ganaba en 2 provincias a Milei, Santiago del Estero y Formosa. Ni siquiera en Buenos Aires, Claro. ni siquiera en Santa Cruz. Entonces está claro que hay una tendencia nueva, hay una reorganización nueva en cuanto a la política, de buscar figuras nuevas, de buscar nuevos ideales y que el discurso anterior está gastado y que ya no convence. Eso queda manifiesto y uno con un poquito de lectura se da cuenta. Después, ¿qué pasará en la provincia de Buenos Aires? Si desdobla, si no desdobla, si va Kicillof, si va Cristina. Ya es una rosca política muy, muy lejos de lo que uno pueda llegar a saber, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Corrientes con sus elecciones, Ahora que haga está gobernador, ¿no? Exacto. Si Valdés puede poner a su hermano o no, ahora todo parece que va como vice, no va. Entonces, viste que Leo, bueno, Se nota, se nota. claro, entonces ahí hay que ver cómo se acomoda todo ese tipo de cuestiones. Creo que la provincia de Misiones se presenta una elección como las anteriores, bien organizada. Creo Bien. que yo soy oficialista, claramente pertenezco a esto. Venimos caminando siempre. No es que porque arranque una elección empezamos a caminar o nos ponemos todos Bien. en modo electoral. Eso está re claro. De la oposición no voy a hablar porque creo que no corresponde, porque somos vecinos. Sí me animé a hablar de la oposición a nivel nacional por una cuestión, pero acá por respeto Bien.
que mañana lo cruzo en la calle, no puedo hablar de ellos, creo que ellos tienen que hablar de ellos, pero sí veo a la Renovación muy bien preparada con sus candidatos o posibles candidatos, porque en la Renovación todos son candidatos en potencia, Bien. entonces todo aquel que quiera se tiene que manifestar y que no es decir yo quiero ser candidato, sino acercar ideas, trabajo, compromiso y demás, y seguramente llegará su momento, así que yo lo veo de esa manera. Sí veo como que la alteración política de la política misma a nivel nacional parece como que está todo embarrado, cuando en realidad las cosas son mucho más simples. Esa es visión del privado. Gracias, Sergio, por venir. No, gracias a vos, ya me olvidé tu nombre. Cintia. Perdón. Dale. Muchas gracias.